Bienvenidos a la presentación del camping Tamarit Resort. Su entrada por el camping cuando llegamos... La entrada para llegar al camping tiene un buen acceso, lo que sí que es verdad que tienes que pasar por encima de unas vías. Este quizás sería el tramo más complicado, ya que si vas con un vehículo grande, con una autocaravana, quizá hacer el giro hace complicado pasar en los otros coches. Y luego, ya finalizada este tramo, sí que pasamos por una calle, un camino poco transitado, pero también puede ser complicado a la hora de si nos encontramos dos autocaravanas. El cambio está al final de todo. Primero compramos uno, pero el resort está al final. Es un camping grande, pero no enorme. Para mi parecer en extensión está bien, porque no es excesivamente grande, ni te pierdes por el camping, pero tampoco es chiquitito y puedes hacer de todo. Tiene una zona de galope a la entrada, a mano izquierda. Bueno, de hecho, toda la primera entrada es de bungalow. Hay varios tipos de bungalow. Y luego al final, y a mano derecha y ya tocando a la playa, porque hay que recordar que es un camping con acceso directo a la playa, eso es un plus para este camping. Pues eso, y lo demás ya hacia el fondo todo son parcelas. Hay una parte de parcelas donde están cerca de la playa, que está por debajo de palmeras, o pocos árboles, y luego está la zona de pinos, que a nosotros esta vez nos tocó en una zona de pinos. La verdad es que la zona de pinos están delimitadas por cuerdas las parcelas, está bien, no es como otros campings que ahí a la partola y que cada uno se ponga a su ritmo. No, es un camping que está bien delimitado las parcelas, aunque sean por cuerdas, pero se diferencian unas de las otras. Jo no sabia què fer. Em vaig fregar ben fort els ulls per si estava somiant, però no, em vaig fer una pessigada. Zona para limpiar el potty del
caravanas o de las caravanas, lo tienen súper limpio y además funciona como un váter normal. Le das con un botón y él automáticamente se vacía. Además también un cepillito, la manguera está bien para enjuagar y luego también tienes una pica de lavabo por si al acabar te quieres lavar las manos. Además, el camping también cuenta con un servicio de lavado de coches que en este caso es alto, o sea que va genial para si quieres lavar tu autocaravana porque cabe perfectamente. El gimnasio está bien equipado. Además, lo interesante de este gimnasio es que es gratuito. Entras con la pulsera. Así que las máquinas quizás están un poco anticuadas y la música no pegaba mucho con la temática de gimnasio. La verdad es que todo ponían canciones navideñas y no era muy motivador, pero se agradece que piensen en la gente que le gusta el deporte. El camping dispone de un parque para niños y luego está la zona infantil, que también hay unos para saltar y para hacer las actividades que los monitores realizan con ellos. Esta vez el camping había habilitado una carpa que se veía al final para poder hacer los festivales de Navidad con música y demás para actuaciones para los niños. Rimelchón, ¿cómo estás? Mira, verás, yo encontré una carta y en la carta ponía que tú estabas buscando nuevos pajes. Tenemos que cruzar las dunas del desierto. Sí, hemos cruzado las dunas del desierto, nos hemos ido para los focos de arena. Casa. Pero la que realmente gana, señoras y señores, no es Harry Potter, la que gana es la escritora. ¡Eso! Y la zona de los bungalows, como os comentaba antes, pues la verdad es que la tienen muy bien organizada. Cada tipo de bungalow están como rodeados como si fueran pequeños pueblecitos. Es algo que a mí me gusta mucho. Los que hemos visto antes son los Noah, estos son los lavanda. Y todos tienen sus barbacoa. Un plus que tiene este camping son sus alrededores. El camping Tamay Resort tiene acceso directo a la playa. De hecho, tiene un restaurante que puedes desayunar en su terraza mirando al mar. O sea, es precioso eso. Y también mirando el castillo de Marit. Además, si tú vas por la playa andando, puedes seguir al pueblo de Altafulla, que está relativamente cerca. Puedes ir o bien por la playa, como os estamos mostrando, o también se puede ir por un camino cerca del río Gallá, que está justo al lado del camping. Y por ahí también se accedería más a la parte interior del pueblo. Pero el recorrido por la playa es muy bonito, ya que ves pues, el puerto. Vamos a hacer un ranking de los campings. Tema familias. Yo creo que es un camping muy positivo muy bueno para tema familias y para niños. Tienen una animación muy buena y los niños se lo pueden pasar bien. Además, ya solo por el hecho de tener una playa o una piscina, ya solo con eso, aunque no tuviese nada más, con eso ya se lo pasan genial. Así que por eso, para familias, un 9. Naturaleza, top de naturaleza. Al ser un camping de playa, pero tener montaña al lado, pues yo le doy un 9. Comodidad. A mí sí me ha resultado ser un camping bastante cómodo, así que también le doy un 8. Viajeros de paso. Para los viajeros de paso creo que es un camping que está un poco alejado de la carretera. Pero bueno, todo así le doy una puntuación de un 7.
Servicios, aunque creo que para ser un resort quizá podría tener muchos más servicios camping, así que le voy a poner un 7. Para ser un resort, estamos hablando, si no fuera resort, le pondría otra nota, pero siendo un resort creo que es un camping de 7. Seguridad, yo le doy un 9. La atención del personal. A mí personalmente, en recepción, no me gustó su atención. Pues la atención del personal de recepción, yo les valoraría mal. Pero sí que es verdad que la atención de las personas de restauración tienen un buen servicio. Las personas del spa también tienen un buen servicio. No pude tener contacto con las de personal de animación infantil, ya que yo no fui con niños, entonces ahí no desconozco, pero sí que vi cómo interactuaban con otros niños y puedo decir que a mí, desde mi punto de vista, fueron bastante cordiales, muy amables y serviciales por todo lo que quería el cliente. Así que yo, por esa parte, estoy muy contenta y tendría una buena puntuación. En el takeaway también nos dieron un buen servicio. Así que le doy una nota de un 6. Y lo relación calidad-precio le doy un 5. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que nosotros conseguimos una oferta y nos salió pues 15 días por bastante bien de precio, muy bien de precio, la verdad. Pero si vas en verano, una noche en una parcela, te van a cobrar lo mismo que a mí me han cobrado. Creo que se pasan con los precios. Y ahora vamos a por la última categoría de este camping. Vale, para hacer un camping de playa le pongo un 7. Como camping resort le voy a dar otro 7 porque creo que puede mejorar. Es muy buen camping, pero puede mejorar. Y en general le doy en una lista de camping generales le doy un 8. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en comentarios cualquier sugerencia a mejora. Sí, o cualquier consulta que queráis hacer sobre camping. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao.